Hola, soy Joaquín Linares, vicejefe de adjudicación de SEMO de Medellín 2024, y en esta serie de cortos videos voy a abarcar algunos tips y recomendaciones para las personas que suelen ser regularmente personas panelistas y quieren empezar a tener mejores puntuaciones y contribuir más a la deliberación y al feedback tal vez que luego de su persona jueza principal. Y también recomendaciones para las personas que están empezando a ser personas juezas principales y cómo afrontar sus primeras deliberaciones y tenerlas de la manera más efectiva y ordenada posible para que puedan luego dar el mejor feedback posible a partir de las contribuciones que dan todas las personas del panel. En primer lugar, en este video quiero abarcar algunas recomendaciones sobre cuál debe ser la actitud que ustedes tienen durante la ronda, es decir, durante propiamente el debate, y cómo tomar notas también durante el mismo. Lo primero que es importante que deben tener en cuenta es que la actitud de la persona del panel no tiene que ser una actitud pasiva durante la ronda, sino que tienen que tener una actitud activa y crítica sobre lo que está ocurriendo en la ronda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no únicamente se tienen que dedicar a tomar notas o a tratar de entender lo que están diciendo los oradores, que también es muy importante porque a partir de eso es que luego concluyen todo lo demás, sino que también tienen que tener valoraciones sobre lo que está ocurriendo dentro del debate. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una cámara da una refutación, por ejemplo, baja de gobierno a la cámara alta de oposición, luego de dada esta refutación y no recién en la propia deliberación, tienen que tener una valoración sobre si esta refutación logró mitigar el argumento de alta oposición, logró derrumbar completamente este argumento o simplemente lo pudo mitigar, pero no lo suficiente para que este argumento no tuviera relevancia durante la ronda. De la misma manera, por ejemplo, si es que la extensión de gobierno trata de encuadrar su extensión respecto a las cámaras altas, tienen que tener una valoración sobre si ese encuadre fue un encuadre que realmente fue persuasivo o si no es un encuadre al que le dan crédito. Esto sirve para que al final del propio debate ya tengan posiciones preliminares y una justificación preliminar sobre cuáles son sus posiciones. Es importante que no lleguen al final del debate sin posiciones o simplemente sobre una intuición de cuáles podrían ser, pero no una justificación clara sobre por qué es que las posiciones que tienen o intuyen que deberían ser son realmente. No deben esperar recién a los 2 minutos que da su persona jueza principal para que revisen sus notas o a la propia discusión para formar una justificación sobre sus posiciones o pensar sus posiciones en primer lugar. Cuando la persona jueza principal les pregunta sus posiciones, es importante que las tengan para poder discutir a partir de ellas, pero no únicamente digan posiciones por la simple intuición o por la impresión que pudieron tener, sino que tienen que tener claro de manera interna cuál es la justificación que tienen ustedes para dar las posiciones que están realmente dando. Porque si no, luego cuando empieza la deliberación y se les pregunta por qué dieron esas posiciones, simplemente no van a saberlas justificar y están entreverando la propia deliberación antes que permitiendo que se dé una discusión realmente fructífera. Pero no solamente ellos, sino que también van a tener contribuciones que son más concretas y precisas si es que tienen posiciones y justificaciones previas. Si recién construyen sus justificaciones, por ejemplo, mientras responden la pregunta que les hizo su persona jueza principal, entonces es más probable que sean justificaciones menos claras y mucho más abstractas y que incluso van a tomar más tiempo para decir lo mismo. Podrían haber dicho lo mismo de manera mucho más concreta y corta si es que hubieran pensado desde el propio debate cuáles eran las posiciones que tenían. Esto quiere decir, por ejemplo, que luego del debate de cámaras altas ya tienen que haber tenido alguna posición preliminar o alguna postura sobre cuál creían que debía ser el call de la ronda de cámaras altas. Luego, cuando habla extensionista de gobierno, tienen que tener una postura sobre qué creen que demostró este extensionista de gobierno y si eso que demostró es altamente probable que le pueda ganar luego a cámaras altas o es poco probable que lo logre hacer. De la misma manera con extensión de oposición. Luego en el discurso de látigo ya tienen que terminar de definir algunas opiniones e ideas sobre cómo consideran que se encuentra baja de gobierno respecto a las cámaras altas que están en la ronda. Y en último lugar, luego del látigo de oposición ya tienen que concluir las 3 comparativas de cámara baja de oposición y por tanto tienen que tener una visión preliminar de cómo ven la ronda para luego poder justificarla dentro de la propia deliberación. Esto quiere decir no solamente que tienen que tener una actitud activa en tanto tienen que pensar qué cámara le está ganando qué cámara, sino que también tienen que ser críticos sobre el contenido que se está dando dentro del debate. Es decir, como son personas votantes informadas promedio, no únicamente tienen que anotar todo lo que se dice y presumir que todo lo que se está diciendo en la ronda es algo cierto, sino que también tienen que analizar críticamente qué tanto crédito le dan a los argumentos que se están dando. Por ejemplo, si cámara alta de oposición trató de demostrar un argumento con 3 mecanismos, tienen que pensar en si esos 3 mecanismos realmente demuestran su argumento y hasta qué punto lo logran demostrar. Es decir, si realmente lograron, por ejemplo, demostrar el impacto al que estaban tratando de demostrar o no lo lograron.
¿Por qué es importante? Porque dentro de la propia deliberación, al momento de discutir las posiciones, es a partir de estas justificaciones y valoraciones críticas que pudieran tener sobre el contenido de las cámaras que van a discutir con las otras personas del panel si se acuerdan o desacuerdan las comparativas que tienen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, una persona del panel cree que cámara alta de oposición le gana a cámara alta de gobierno por una refutación que logró anular su argumento, ustedes discrepan en esa comparativa, tienen que saber explicarles para poder convencerlos o persuadirlos de que en realidad el argumento de la Cámara Alta de Gobierno no se ve derribado por esa refutación de la Cámara Alta de Oposición. O viceversa, si ustedes creen que Cámara Alta de Oposición le gana a Cámara Alta de Gobierno, tendrían que explicar entonces por qué, al contrario, esa refutación de Cámara Alta de Oposición sí logra derribar por completo el argumento de la Cámara Alta de Gobierno. Independientemente de la situación en particular en la que se encuentren, en general es importante que piensen estas justificaciones para poder comunicarlas de manera clara y concreta durante la propia discusión que tengan en la deliberación. Si únicamente llegan al final del debate con algunas intuiciones sobre cuáles podrían haber sido las posiciones o cuáles son las impresiones que tienen de los casos, por ejemplo, no son valoraciones que realmente van a contribuir a la propia deliberación. Si mis únicas contribuciones son impresiones u opiniones sobre los casos que se dieron y no realmente valoraciones sobre qué comparativa es la comparativa que está ganando el debate o cómo es que alta oposición logra ganarle a baja oposición dependiendo de lo que baja oposición logra demostrar, entonces mis contribuciones a la propia deliberación no van a ser tan eficientes como lo podrían ser y únicamente vamos a tener que construir en la propia deliberación posiciones entre los paneles. Lo efectivo y lo ideal no es que durante la deliberación empecemos a construir nuestras posiciones según lo que anotamos y nuestras impresiones de los equipos y de los casos, sino que la deliberación sirve principalmente para poder contrastar las opiniones sobre cuáles son nuestras posiciones y por qué es que tenemos unas y no otras, en caso estemos en desacuerdo, y en caso estemos de acuerdo, revisarlas y ver si nuestros criterios son los mismos, si es que, por ejemplo, tenemos un nuevo criterio que puede añadir claridad al feedback de la persona jueza principal, o si tal vez nos damos cuenta de que nuestros criterios están siendo equivocados y, por tanto, la comparativa que creíamos que ganaba una cámara en realidad no la ganaba. Entonces, en general, es importante que traten de justificar desde el propio debate estas posiciones. Si bien esto es cierto, de todas maneras, en muchos debates que son complicados pueden haber dudas y pueden comunicárselas al panel. Tampoco tienen que mentir únicamente por la urgencia de tener posiciones. Y hay veces en las que realmente vas a terminar construyendo o terminar de justificar tus posiciones en la deliberación. También es algo que puede ocurrir en algunos casos y es completamente normal. El segundo consejo que les daría, y este ya es principalmente para la toma de notas, es que traten de crear un sistema propio de tomas de notas que haga que no tengan que anotar de manera explícita todo lo que se dice durante el debate. Es decir, si tuviéramos que anotar palabra por palabra cada cosa que se está diciendo, pues probablemente nuestra toma de notas es mucho más lenta y menos eficiente. Esto quiere decir que podemos crear un sistema interno de notas que nos sirva a nosotros para poder tomar estas notas y que no nos tome tanto tiempo escribir. Por ejemplo, cuando yo tomo notas de un argumento, lo que hago es anotar la afirmación después de una A con 2 puntos, o los mecanismos los anoto con flechas debajo de la afirmación, y así yo sé que ese mecanismo está tratando de demostrar la afirmación a la que yo le puse una flecha. O por ejemplo, si tengo un comentario sobre una contribución en el debate, anoto con rojo todo lo que yo piense y anoto con azul todo lo que se esté diciendo en el debate, y así sé qué fue lo que yo pensé y anoté y qué es lo que el orador dijo, porque están en diferentes colores. O si, por ejemplo, creo que hay una refutación que define la comparativa, pongo signos de admiración para luego en la deliberación yo no olvidarme de revisar eso, lo que le puse signos de admiración, porque sé que era importante, porque en ese momento pensé que era importante y por eso le puse esos signos de admiración. En general no tienen que tomar estas formas particulares de tomar notas o este sistema. Simplemente es importante que tengan un sistema, sea cual sea, y así logren optimizar el tiempo en el que toman las notas, dado que no tienen que anotar explícitamente lo que dicen los oradores. No tienen que anotar primer mecanismo, simplemente pueden anotar una flecha que ya saben que para ustedes significa que es un mecanismo. El tercer consejo, y esto aplicaría para debates que tal vez son más difíciles o sobre los que ustedes no tienen mucha claridad de cómo juzgar, es que pueden hacer tablas separadas de sus propias notas en las cuales hagan, por ejemplo, resúmenes de casos o resúmenes de comparativas para ustedes mismos tener una mayor claridad sobre las mismas. Por ejemplo, si tienes un debate donde muchas cámaras o las 4 cámaras dieron mucho contenido o muchos argumentos, puedes hacer una pequeña tabla en otra hoja que separas en 2 ejes, en la cual pones las 3 principales cosas que demostró cada cámara
Y así, cuando ves esa tabla, te das mucha más claridad a ti mismo sobre qué está demostrando cada cámara y por tanto, luego de revisarla puedes saber qué cámara ganó el debate. O, por ejemplo, puedes escribir al costado las razones que tienes por las que baja de gobierno le gana alta de gobierno o viceversa, y en general con cualquier comparativa. Esto sirve, por ejemplo, para comparativas que son muy difíciles o que son muy cerradas y por tanto quieres tener con mucha claridad y exactitud los criterios que estás utilizando para luego tú exteriorizarlos durante la deliberación. Esto puedes hacerlo durante el propio debate, por ejemplo, mientras se transita de un discurso al otro. Y la cuarta recomendación, más que una recomendación, sería un qué hacer al momento de tomar notas. Lo que creo que sí o sí debería estar en su toma de notas son